La leyenda Paul Bunyan y Babe el Buey Azul, Minnesota. ¿Alguna vez te contaron que, en el norte de Minnesota, los árboles no crecían, se defendían? Dicen que el viento aún recuerda pasos imposibles, y que cuando el lago amanece quieto, es porque algo enorme acaba de pasar. Escucha con atención, ¿y si no fuera solo una exageración de leñadores cansados? Imagina el norte de Estados Unidos a finales del siglo XIX. Invierno tras invierno, los campamentos madereros se extendían por Minnesota, Wisconsin y Michigan. Hombres rudos, jornadas eternas, fogatas encendidas junto a ríos como el Mississippi, que nace en el lago Itasca, al norte del estado. En esos campamentos, cuando la noche caía y el frío mordía los huesos, empezaban las historias. No se escribían, se decían, y entre todas, una se repetía con un respeto casi solemne. Hablaban de un hombre tan grande que su hacha parecía un rayo. Lo llamaban Paul Bunyan. Nadie se ponía de acuerdo sobre su origen, pero muchos juraban haber visto sus huellas cerca de Bemidji o en los bosques de pinos blancos del centro de Minnesota. Decían que nació durante una tormenta tan fuerte que los truenos parecían pasos, y que desde entonces el suelo aprendió a temblar cuando él caminaba. Y no estaba solo. A su lado siempre aparecía Babe, el buey azul. Azul como el hielo del invierno de 1886, 1887, uno de los más crueles que se recuerdan en la región. Algunos decían que Babe se volvió azul por el frío extremo. Otros, que ese color no era natural, que era una marca. ¿Marca de qué? Nadie lo explicaba. Solo bajaban la voz. Los leñadores aseguraban que Paul y Babe cruzaban Minnesota de norte a sur, abriendo claros donde antes solo había bosque cerrado. ¿Los lagos? Decían que muchos se formaron por las pisadas de Babe. ¿Las colinas suaves del estado? Restos de tierra empujada por un arado imposible. ¿Exageraciones? Tal vez, pero entonces, ¿por qué tantas historias coinciden en los mismos lugares? En Brainerd, en Akeley, cerca del lago Bemidji, los relatos se repiten con nombres, rutas y fechas aproximadas. No hablan de un solo día, sino de años. Años en los que, supuestamente, Paul lideraba cuadrillas enteras, trabajando más rápido de lo humanamente posible. Árboles que caían en fila perfecta. Ríos que cambiaban su cauce tras una noche de trabajo. Pero no todo era fuerza y maravilla. Porque toda leyenda verdadera esconde un problema, una tensión que nadie quiere nombrar en voz alta. Y en las historias de Paul Bunyan, ese problema empezó cuando el bosque comenzó a acabarse. Dime, ¿qué sucede cuando incluso un gigante se enfrenta a un límite? Dicen que el bosque fue el primero en darse cuenta. Antes que los hombres, antes que los ríos, incluso antes que los animales. A finales del siglo XIX, especialmente entre 1880 y 1895, los registros muestran que Minnesota vivía su auge maderero. Millones de troncos bajaban cada primavera por el río Mississippi y por el St. Croix rumbo a los aserraderos. Ciudades como Stillwater y Duluth crecían a un ritmo feroz. Pero mientras los mapas se llenaban de rutas y campamentos, las historias hablaban de otra cosa, de una presencia que se movía por encima de todo eso. Los leñadores decían que cuando Paul Bunyan entraba en una zona, el aire cambiaba. El silencio duraba apenas unos segundos, como si el bosque contuviera la respiración. Luego venía el sonido, golpes profundos, rítmicos, imposibles de confundir con un hacha común. ¿Cómo describirlo? Algunos lo comparaban con truenos secos. Otros juraban que parecía el latido de la tierra. Babe caminaba detrás. No tiraba de arados comunes, eso decían. Arrastraba cadenas forjadas especialmente para él, y aún así, se rompían. En relatos situados cerca del lago Itasca y del condado de Havard, se repite la misma imagen. El buey avanzando lento, dejando surcos tan profundos que al llenarse de agua se convertían en lagunas. ¿Coincidencia que Minnesota tenga más de 11.000 lagos? Nadie lo afirmaba en voz alta, pero tampoco lo negaban. En los campamentos, los hombres marcaban el paso de los días por señales extrañas. Un amanecer con árboles caídos en perfecta alineación. Una colina nueva donde antes había terreno plano. Fogatas apagadas por una ráfaga que nadie sintió venir.
Y siempre la misma pregunta flotando entre el humo del tabaco. ¿Trabajaba Paul con ellos o ellos trabajaban dentro de su territorio? Algunos relatos, recogidos más tarde por folcloristas a comienzos del siglo XX, hablaban de encuentros breves. Un leñador despertando y viendo una bota del tamaño de una cabaña. Otro escuchando una voz grave, lejana, dando órdenes que resonaban como ecos. Nunca se describía el rostro de Paul con claridad, como si mirarlo directamente no fuera una buena idea. Pero el verdadero problema no era el tamaño, ni la fuerza, era el ritmo. Paul Bunyan no se detenía. Día tras día, temporada tras temporada, el bosque retrocedía. Y entonces surgió la inquietud. ¿Qué pasaría cuando ya no quedara nada que talar? ¿A dónde iría alguien capaz de mover montañas con una pala? En las historias más antiguas, justo en ese punto, siempre hay una pausa. Una mirada alrededor del fuego. Un silencio incómodo, porque ahí es cuando la leyenda deja de ser solo asombro y empieza a volverse advertencia. Los más viejos del campamento decían que el problema no empezó con los hombres, sino con el clima. El invierno de 1886 quedó registrado como uno de los más brutales que haya vivido el norte de Estados Unidos. En Minnesota, la nieve cubrió caminos, congeló ríos y aisló asentamientos enteros. Hay datos meteorológicos que hablan de temperaturas extremas, semanas sin deshielo, animales muertos encontrados de pie, atrapados por el hielo. Para los leñadores, aquel invierno no fue solo una prueba de resistencia. Fue el momento en que apareció Babe. Según la leyenda, Paul Bunyan encontró al buey siendo apenas un ternero, casi enterrado en la nieve, cerca de lo que hoy sería el norte del condado de Beltrami. El frío era tan intenso que su pelaje blanco se volvió azul. No de un azul cualquiera, sino de ese tono profundo que tienen los lagos helados cuando el sol apenas los toca. Paul lo adoptó, o tal vez lo reconoció. Nadie sabe cuál de las dos versiones es la correcta. Desde entonces, Babe no solo acompañó a Paul, se volvió esencial. Los relatos cuentan que, con su ayuda, comenzaron trabajos imposibles. Arrastrar troncos enteros por kilómetros sin romperlos. Abrir caminos rectos a través de pantanos. Incluso, dicen algunos, marcar el trazo de futuros ríos de deshielo. Historias situadas cerca del río Red Lake y de las actuales zonas rurales de Clearwater y Pennington repiten el mismo patrón. Cambios repentinos en el terreno tras noches particularmente silenciosas. Pero no todos estaban tranquilos. A medida que la fama de Paul crecía, también lo hacía el temor. Los capataces veían como las cuadrillas comunes quedaban en ridículo frente a su eficiencia. Los pueblos madereros prosperaban demasiado rápido. Algunos hombres empezaron a preguntarse si esa fuerza no traería consecuencias. Porque en el norte, el equilibrio con la naturaleza siempre fue una regla no escrita. En las historias, Paul no hablaba mucho. Cuando lo hacía, su voz sonaba como madera quebrándose lentamente. Daba órdenes simples, claras. Nunca explicaba el porqué. Y Babe parecía entender antes de que las palabras existieran. Había quienes juraban que el buey miraba fijamente el horizonte, como si supiera hacia dónde se dirigían y que estaban dejando atrás. Fue entonces cuando aparecieron los primeros signos extraños. Herramientas que se rompían sin motivo. Árboles que caían en direcciones contrarias al golpe. Campamentos donde nadie podía dormir, como si algo pesado caminara alrededor toda la noche, sin dejar huellas claras. ¿Era el cansancio? ¿El frío? ¿O el bosque empezaba a resistirse? Porque una cosa quedó clara en esas historias: no todo lo que se mueve lentamente está dormido. Y cuando el equilibrio se quiebra, alguien, o algo, siempre responde. A partir de ese momento, las historias cambian de tono. Ya no se trataba solo de hazañas imposibles ni de trabajo bien hecho. Ahora hablaban de desplazamientos, de rutas que no figuraban en los mapas, de jornadas enteras en las que Paul, Babe y las cuadrillas se internaban más al norte, más allá de los campamentos habituales, hacia zonas donde el bosque parecía no terminar nunca. Algunos relatos sitúan estos viajes cerca de la actual frontera con Canadá, siguiendo cursos de agua como el Rainy River y las regiones boscosas que hoy forman parte del norte de Minnesota.
Lugares donde, incluso ahora, el silencio pesa distinto. Los leñadores decían que allí los árboles eran más altos, más viejos, y que caían con un sonido hueco, como si estuvieran vacíos por dentro. Paul parecía concentrado, casi serio. Ya no se le atribuían risas ni bromas exageradas. Caminaba largas distancias sin detenerse, observando el terreno como si midiera algo invisible. Babe, por su parte, avanzaba con menos fuerza, más atento, resoplando vapor espeso en el aire helado. ¿Cansancio? ¿O intuición? En los campamentos temporales, los hombres comenzaron a notar algo inquietante. Paul no se quedaba por las noches. Terminaban la jornada, encendían el fuego, y él se alejaba solo, perdiéndose entre los pinos. Algunos intentaron seguirlo, pero siempre regresaban antes de tiempo, con la sensación de haber caminado en círculos. Las historias aseguran que Paul estaba escuchando. ¿A qué? Nadie lo sabía con certeza. Unos decían que al viento entre las copas. Otros, al crujido profundo de la tierra congelada. Pero todos coincidían en lo mismo. El bosque ya no era solo un lugar de trabajo. Era un interlocutor. Y entonces surgió la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Y si Paul Bunyan no estaba conquistando la naturaleza, sino negociando con ella? Porque a medida que avanzaban, el trabajo se volvía más lento, más preciso, menos destructivo. Los árboles seleccionados parecían elegidos con cuidado. Los claros se abrían como si respetaran un orden antiguo. Esto desconcertó a los capataces, pero tranquilizó a los más viejos, esos que aún creían que el bosque recuerda. Sin embargo, esa calma no duró. Algo comenzó a cambiar en Babe. Su paso dejó de ser regular. A veces se detenía sin motivo, mirando fijamente entre los árboles. Otras, se negaba a avanzar. En una ocasión, cuentan, clavó las pezuñas en el suelo con tal fuerza que nadie pudo moverlo durante horas. Fue ahí cuando los hombres entendieron que se acercaban a un punto decisivo. Porque cuando un buey que puede mover montañas se niega a dar un paso, no es por cansancio. Las historias dicen que fue entonces cuando Paul Bunyan detuvo todo. No un descanso común, no una pausa por mal clima. Fue una detención absoluta. Hachas apoyadas en los troncos, fogatas sin encender, hombres mirando a su alrededor sin recibir órdenes. En algún punto indeterminado del norte de Minnesota, lejos de pueblos y rutas conocidas, el trabajo simplemente cesó. Los leñadores recordaban ese día con incomodidad. No sabían explicar por qué, pero el aire se sentía más denso. El bosque parecía demasiado atento. Paul permanecía inmóvil, de pie, observando el horizonte durante horas. Babe rumiaba en silencio, golpeando el suelo con una pezuña lenta, constante, como marcando el tiempo. Algunos relatos sitúan este episodio cerca de lo que hoy es el Boundary Waters Canoe Area, una región de lagos interconectados y bosques antiguos. Un lugar donde incluso ahora las reglas son distintas, donde el sonido viaja lejos y la noche parece más profunda. No hay documentos que lo confirmen, pero la coincidencia aparece una y otra vez en las versiones más antiguas. Esa noche, dicen, nadie durmió. No por ruido, sino por su ausencia. Ni viento, ni animales. Solo el crujido ocasional del hielo moviéndose bajo la tierra. Fue entonces cuando Paul habló más de lo habitual. No dio órdenes. No explicó planes. Solo dijo que el bosque ya había dado suficiente. ¿Suficiente para quién? La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Los hombres no discutieron. Nadie se atrevió, porque en ese momento comprendieron algo inquietante. Paul Bunyan no respondía a los intereses de los campamentos ni de las compañías madereras. Su lealtad parecía ir en otra dirección. Hacia Babe, hacia la tierra, o hacia algo más antiguo que ambos. Al amanecer, Paul comenzó a trazar marcas en el suelo. Líneas largas, curvas amplias, como si delimitara un territorio invisible. Babe lo seguía con cuidado, pisando solo donde Paul indicaba. Las historias aseguran que esas marcas, con el paso del tiempo, coincidieron con límites naturales. Ríos, cadenas de lagos, zonas donde el bosque volvió a crecer sin intervención humana.
Fue ahí cuando surgió el rumor más inquietante de todos, que Paul no estaba preparando un nuevo trabajo. Estaba preparando una despedida. Pero nadie sabía cómo se despide un gigante. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Los relatos coinciden en que Paul Bunyan ya no recorría los campamentos como antes. No despertaba a los hombres con órdenes claras ni marcaba el ritmo del día. Ahora se movía al amanecer y al atardecer, en los momentos en que la luz es incierta y las sombras se alargan. Babe lo seguía siempre, pero con una calma extraña, casi solemne. En regiones cercanas al lago Vermilion y a los bosques del actual condado de St. Louis, algunos leñadores aseguraron haber visto a Paul medir distancias imposibles con pasos lentos y exactos. Un paso, luego otro, como si contara algo que nadie más podía ver. Cada medición terminaba con Paul mirando al cielo, evaluando el clima, el viento, el silencio. Los hombres comenzaron a marcharse, no por orden directa, sino por intuición. Uno a uno, los campamentos se vaciaron. Las historias dicen que nadie quería estar presente cuando Paul terminara lo que estaba preparando, porque todos entendían que no se trataba de un último corte, ni de una obra final. Era una decisión. En algunas versiones, Paul habló con los capataces antes de que se fueran. Les dijo que el norte ya había dado todo lo que podía dar, que seguir avanzando no traería progreso, sino desgaste. Sus palabras no suenan a amenaza ni a advertencia divina, suenan a experiencia, a alguien que ha visto demasiado. Babe, por su parte, comenzó a dejar marcas distintas. Ya no surcos profundos ni huellas caóticas. Eran pisadas separadas, ordenadas, siguiendo rutas naturales entre lagos y elevaciones. Algunos folcloristas señalaron después que muchas de esas rutas coinciden con antiguos senderos y límites naturales del estado. A medida que los hombres se alejaban, el bosque parecía recuperarse. El silencio ya no era tenso, sino expectante, como si algo aguardara el momento exacto. Y entonces, sin testigos directos, ocurrió lo inevitable. Las historias no se ponen de acuerdo en el cómo, pero sí en el resultado. Paul Bunyan dejó de ser visto como líder de cuadrillas. Dejó de pertenecer al tiempo de los hombres. Los últimos que aseguraron verlo hablaron de una figura recortada contra el horizonte, caminando hacia el norte, donde los mapas se vuelven imprecisos. No hubo despedidas claras, solo la certeza de que algo antiguo había tomado una decisión definitiva. Aquí es donde las historias bajan la voz, no porque falten palabras, sino porque lo que viene después siempre se contó con cautela. Los leñadores que regresaron al sur, hacia ciudades como Duluth o Stillwater, coincidían en algo inquietante. El norte había cambiado. No solo el paisaje, la sensación. Los primeros en volver a esas regiones, meses o incluso años después, encontraron campamentos abandonados intactos. Herramientas oxidadas en su lugar. Troncos apilados como si alguien fuera a retomarlos al día siguiente. Pero nadie volvió a trabajar allí con la misma confianza. Decían que el bosque ya no se sentía disponible. En torno a lugares como el lago Cabetogama y las zonas que hoy forman parte del Guayajers National Park, comenzaron a circular relatos extraños. Sonidos lejanos, como pasos profundos que resonaban sobre el hielo en invierno. Sombras moviéndose lentamente entre la niebla matinal. Nada concreto, nada que pudiera probarse. Algunos afirmaban haber visto a Babe. No de cerca, nunca de cerca. Solo una silueta azulada reflejada en el hielo al amanecer. Un vapor espeso elevándose donde no había animales visibles. Pisadas enormes que aparecían tras una noche tranquila y desaparecían con la primera nevada. Siempre hacia el norte. Siempre lejos. De Paul, en cambio, se decía menos. Como si nombrarlo fuera invitarlo a escuchar. Las historias más respetuosas hablaban de un guardián. No de un leñador. De alguien que ya no corta árboles, sino que observa límites. Que aparece solo cuando el equilibrio vuelve a estar en peligro. Nadie afirmaba haberlo visto trabajar otra vez. Eso era importante, porque si Paul Bunyan regresaba a trabajar, significaba que algo estaba muy mal. Los mapas siguieron cambiando. Las ciudades crecieron. Las compañías madereras avanzaron en otras regiones.
Pero ese extremo norte de Minnesota quedó envuelto en una reputación particular. Productivo, sí. Rico en recursos, pero no infinito. Y cada vez que alguien preguntaba por qué ciertas zonas parecían intocables, alguien respondía con una frase sencilla: ahí ya trabajó Paul. Y no había necesidad de explicar nada más. Con el paso de los años, la historia dejó los campamentos y entró en otro lugar. En las mesas de las cocinas, en las escuelas rurales, en los relatos de padres a hijos durante los inviernos largos, cuando el viento golpea las ventanas y el bosque parece demasiado cercano. Paul Bunyan y Babe ya no eran compañeros de trabajo, eran referencia, medida, recuerdo. A comienzos del siglo XX, cuando folcloristas y cronistas empezaron a recopilar historias del norte de Estados Unidos, Minnesota apareció una y otra vez como el corazón del relato. No como un punto exacto en el mapa, sino como un territorio moldeado por algo más grande que el esfuerzo humano. Los nombres de los lugares seguían apareciendo: Bemidji, Brainerd, Itasca, Vermilion. Demasiadas coincidencias para ignorarlas. Las versiones se multiplicaron, pero mantuvieron un núcleo firme. Paul no desapareció de golpe. Tampoco murió. Simplemente dejó de estar disponible. Como si hubiera cruzado un límite que no figura en los mapas. Babe, siempre asociado a él, quedó como señal visible de que ese límite seguía ahí. En algunas historias, los ancianos advertían a los jóvenes leñadores que no se burlaran del tamaño de las huellas antiguas ni de los surcos imposibles. No son reliquias, decían, son marcas. Y las marcas, en el norte, se respetan. Incluso cuando el progreso trajo maquinaria, carreteras y nuevos métodos de explotación, la leyenda sobrevivió. Tal vez porque explicaba algo que los números no podían. Porque el bosque no es solo recurso. Porque hay zonas donde la prudencia se impone sin necesidad de leyes. Y cada tanto, alguien aseguraba escuchar algo familiar. Un golpe lejano. Un crujido profundo. Un sonido que no encaja del todo con el viento ni con el hielo. Nadie corría a comprobarlo. Nadie lo necesitaba. Porque la leyenda no prometía miedo. Prometía memoria. Tal vez te preguntes por qué esta historia sigue contándose. No hay un final claro. No hay una última hazaña ni una fecha exacta que marque el cierre. Y sin embargo, en Minnesota, el nombre de Paul Bunyan sigue apareciendo cuando se habla del bosque, del trabajo duro y, sobre todo, de los límites. Los viejos leñadores decían que la leyenda no nació para impresionar, sino para recordar. Recordar que incluso en los años de mayor expansión, cuando el hacha parecía invencible y los ríos cargaban troncos sin descanso, alguien decidió detenerse. Y esa decisión, real o no, quedó grabada en el paisaje. A lo largo del siglo XX, cada generación añadió detalles, pero evitó tocar el centro del relato. Nadie afirmó haber visto el final de Paul. Nadie aseguró que Babe dejara de caminar. Porque hacerlo sería cerrar algo que, por naturaleza, debe permanecer abierto. En pueblos cercanos a los grandes bosques del norte, todavía se dice que hay noches en las que el hielo del lago cruje de una forma particular. No como ruptura, sino como peso. Como si algo enorme se acomodara antes de quedarse quieto. No es miedo lo que provoca, es respeto. Y quizá ahí esté la clave. Paul Bunyan no pertenece al pasado como una figura olvidada. Pertenece al espacio entre lo que se explota y lo que se conserva. Entre la ambición y la prudencia. Por eso su historia no termina con una hazaña final, sino con una ausencia persistente. Porque mientras el bosque siga en pie, mientras existan lugares donde el silencio se impone sin explicación, la pregunta seguirá abierta. ¿Se fue Paul Bunyan? ¿O simplemente se quedó donde no solemos mirar? Así que, si alguna vez te encuentras en el norte de Minnesota, recuerda esto. Cuando el camino se estrecha entre pinos antiguos. Cuando el lago amanece inmóvil, demasiado inmóvil. Cuando el sonido del hacha ya no existe, pero el bosque parece escuchar de todos modos. No estás solo con tus pensamientos. La leyenda de Paul Bunyan y Babe el Buey Azul no pide que creas en gigantes. Pide algo más difícil, que reconozcas los rastros, los límites invisibles, las decisiones que se toman lejos de los testigos,
Los leñadores del pasado no hablaban de un final porque no lo necesitaban. Para ellos, Paul no desapareció, se retiró. Y Babe no dejó huellas por última vez. Simplemente aprendió a pisar donde no se ve. Por eso esta historia nunca termina en una fecha cercana ni en un evento concreto. Termina cada vez que alguien entra al bosque con prisa y sale con cautela. Cada vez que el silencio obliga a bajar la voz. Cada vez que el respeto vence a la ambición. Tal vez Paul Bunyan ya no camine entre los hombres. Tal vez Babe ya no arrastre cadenas imposibles. O tal vez ambos sigan ahí, donde el mapa deja de mandar y el bosque recupera su autoridad. Porque hay historias que no se cuentan para ser creídas. Se cuentan para ser recordadas. Y ahora dime, cuando el viento cruje entre los árboles esta noche, ¿estarás seguro de que solo es viento?